La niebla y el derrumbamiento afectan al derecho canónico, confusión por doquier. La niebla es un concepto que manejó la Virgen Pura Dolorosa en Umbe para expresar la situación a la que íbamos a llegar en la etapa final antes de la parusía del Señor. No os veréis unos a otros, dijo ella, y todo por la gran apostasía o pérdida de fe. También dijo al padre Gobi que todo podía resumirse en que habría mucha confusión, división, indisciplina y persecución. En esta situación, el derecho canónico, que es el ordenamiento que regula la organización de la Iglesia católica y las facultades y obligaciones de sus miembros, y que como ente independiente tiene sus propios tribunales y jurisprudencia, siempre sirvió para dar orden y concierto a la vida eclesial. Sin embargo, con la usurpación del trono petrino y viviendo la niebla profetizada, todo se ha puesto patas arriba. La niebla y el derrumbamiento en el que estamos desde la muerte de Benedicto y hasta el Gran Aviso especialmente afectan inevitablemente al derecho canónico. Bergoglio, con su reforma curial, obliga a las conferencias episcopales a modificar sus estructuras y para ello ha hecho una limpia de personas para que se amolden a sus criterios. Para que las curias cambien hay que cambiar a las personas y las actitudes. De alguna manera, como apunta un eclesiástico español que desde hace décadas trabaja en Roma y que ha estado en el equipo que ha analizado las últimas correcciones del texto de Predicate Evangelium, donde se reforma la curia romana, según dice él, Francisco quiere que toda la estructura eclesial, no solo la vaticana, acepte hacerse el harakiri. Por su parte, el cardenal Maradiaga, amigo íntimo de Bergoglio, afirmó en 2022: es necesario un cambio de personas. La Constitución está, pero con la misma gente ya no se puede poner en práctica. El paso que sigue ahora es que los cardenales que ya han cumplido su quinquenio ya han cumplido su misión. Hay que saber escoger a la gente, es clave. Con el mismo personal no se puede. Para mí serán clave los próximos meses, dijo en aquel momento en 2022, en los que el Papa hará bastantes cambios, como así ha sido. Alguien le preguntó: «Cardenal, ¿qué dificultades supone plasmar la reforma en el derecho canónico?». Contestó: «Bergoglio ha reformado el derecho en muchos cánones y nosotros propusimos redactar un nuevo derecho canónico. Tras mucha discusión se llegó a una postura media. Se hará una edición del código incorporando todas las modificaciones, que son muchas. Es un trabajo pendiente, pero que va adelante». Por su parte, recientemente Martin Gritschik, sacerdote suizo y exvicario general de la diócesis de Coira, experto doctor en derecho canónico, ha publicado un artículo en el medio alemán cat.net denunciando el nombramiento de Sor Simona Brambilla como primera mujer al frente de un dicasterio romano y dice, entre otras cosas, lo siguiente: ha nombrado a una mujer prefecta de un dicasterio de la sede apostólica, el de los religiosos. El caso es desconcertante. O bien la nueva prefecta puede ejercer la autoridad eclesiástica en nombre del Papa, para él lamentablemente sigue siendo Papa Bergoglio, como sucede con los demás prefectos de la curia. Al tratarse de una persona laica, nos encontraríamos en la época de la Iglesia Imperial Alemana. En aquella época, como es bien sabido, había obispos, entre comillas, que ocupaban el cargo en cuestión y ejercían la autoridad eclesiástica sin haber sido ordenados obispos. El daño fue inmenso. El estallido de la Reforma tuvo mucho que ver con este grave agravio. O después de todo, el nuevo prefecto no puede ejercer la autoridad eclesiástica ejecutiva adecuada en esta función. Entonces el nombramiento es una farsa, un puro espectáculo. En el canon 274 se dice más claramente: solo los clérigos pueden recibir ministerios que requieran la potestad de consagración o autoridad eclesiástica. Si una religiosa que no puede ser ni es clérigo ejerciera ahora la potestad vicaria ordinaria como prefecta de un dicasterio de la curia romana, se estaría infringiendo el derecho canónico en una cuestión vital. ¿Nos damos cuenta entonces de cuál es la situación que vive la Iglesia? ¿De cómo se está conculcando el derecho canónico por parte del mal llamado Papa Francisco? Añade este canonista: por supuesto que el Papa puede violar el derecho canónico, no hay consecuencias para él, pero sí para la Iglesia. Claro que hay consecuencias para la Iglesia, y más si es un antipapa o falso papa. La Virgen en Umbe nos enseña en el mensaje de 8 de junio del 69 que Bergoglio es un hombre violento porque viola el derecho canónico, que pagará por su pena. Las consecuencias son para la Iglesia, como dice el experto canonista,
y como os vamos a explicar en el programa de hoy, para el derecho canónico que está más que contaminado por el gran impostor y que nos deja como solución ante la confusión y la niebla la fe incontaminada de la Iglesia, por más que la quiere diluir y falsificar Bergoglio, y por supuesto las directrices de Nuestra Señora pura y dolorosa, por donde yo piso es firme. No os echéis atrás por nada. Escuchemos a Nuestra Señora y hagámosle caso. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José, nuestro querido San José. Recientemente publicamos en este canal un vídeo sobre el jubileo, tratando de aclarar la situación del jubileo para que entienda todo el mundo que de un falso pontificado solamente puede surgir un falso jubileo ilegítimo. Eso es evidente porque Bergoglio no tiene autoridad ninguna. Lo que pasa es que luego, a raíz de eso, tratando de aclarar más cosas, pues han surgido otros temas como que si obispos trasladados son ilegítimos y demás. Para lo cual nosotros pues también hemos consultado otras fuentes que nos han referido estos temas y hay opiniones diversas al respecto. Y es que el tema del derecho canónico se presta a muchas interpretaciones, pero la conclusión que nosotros sacamos definitivamente es que lo más importante es entender que el derecho canónico está totalmente contaminado. Está contaminado porque lleva ya muchos años bajo las manos del destructor, que todo lo que toca lo contamina, lo emponzoña, lo llena de basura, de medias verdades, de mezclas raras en su afán por destruir a la Iglesia Católica. Recientemente hemos tenido el ejemplo de una mujer elegida, puesta para ser máximo responsable del dicasterio, de uno de los dicasterios de vida consagrada. Bueno, son estas cosas que hacen que incluso ya un sacerdote vinculado al Opus Dei, experto en derecho canónico, se lleve las manos a la cabeza y diga que eso es imposible, que eso es una barbaridad, que eso no cabe de ninguna manera, que eso es una traición. Bueno, ha dicho todo tipo de improperios. Pero claro, es que los curas siguen dando coces contra el aguijón, siguen chocándose, dándose cabezazos contra la pared, porque mientras no asuman que Bergoglio es el que no es papa y que es un impostor y un destructor, no entienden nada. Bueno, la realidad es esta que nos hemos dado cuenta. Hoy os lo vamos a contar, diferentes opiniones de expertos y de sacerdotes y de juristas sobre estos temas así controvertidos, para que ninguno se lleve tampoco las manos a la cabeza. Es que ya solo tenemos obispos ilegítimos en su mayoría. ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Las ordenaciones no son válidas? ¿Sí son válidas? ¿Qué está pasando? Bueno, que nadie se asuste, que nadie se altere más de la cuenta, mantengamos la serenidad y hoy, de la mano, como siempre, de Nuestra Señora pura y dolorosa, vamos a poner orden y concierto en todo este desbarajuste, en esta última prueba de la Iglesia. Agustín Aranda nos acompaña y ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas hoy? Muy buenas tardes, Arturo, y a toda la audiencia. Pues este programa es un programa en el que van a ir desfilando conceptos que recomendamos que se capten porque van a ayudar a entender la situación en la que estamos, cercana al aviso. Estamos en pleno derrumbamiento. El derrumbamiento se produce especialmente entre el fallecimiento de Benedicto XVI y el aviso. Por tanto, estamos en pleno derrumbamiento. Y el estar en pleno derrumbamiento tiene mucha trascendencia, porque ahí están afectados conceptos de los cuales nosotros no somos expertos, tampoco hace falta, pero que sepamos que no salen indemnes de tal situación. Uno de ellos es el derecho canónico. Queremos empezar con esta sentencia de San Miguel Arcángel, en Umbe. Orad mucho, porque así como está contaminado todo, también la fe se está contaminando. La fe es una palabra, la virtud teologal de la fe, importantísima, que nos va a ir acompañando a lo largo de todo este vídeo, de este programa. Básicamente podemos adelantar que la solución a nuestras respuestas no viene del lado del derecho canónico, sino del lado de la fe. No significa esto que estemos haciendo una enmienda a la totalidad a todo el derecho canónico. Aún hay partes aprovechables. Se cumple como en el Evangelio dice el Señor, están mezclados el trigo y la cizaña. Aún hay buenos canonistas, hay obispos que lo usan bien, lo conocen, pero si miramos con una mirada un poquito más profunda,
como sabemos que estamos esperando a un papa que será designado por el cielo y al cual tendremos que reconocer también sobrenaturalmente, no estamos diciendo que no pudiera surgir de una reunión de unos cuantos cardenales fieles. No estamos diciendo que no, pero si eso sucediera, tendría que venir ratificado sobrenaturalmente. Pues ya podemos ver que ese último pastor, Pedro Romano, no va a estar ligado al derecho que Bergoglio, el destructor, ha contaminado. Es de sentido común. Menuda herencia tendría que recibir. Un derecho que no solo que ha contaminado, sino que él se ha puesto por encima del derecho canónico para poder usurpar el trono petrino, Agustín. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que hay que ir tomando decisiones, hay que ir resolviendo. La principal, por ahí se empieza, es asumir que la Iglesia Católica tiene al mando a la masonería eclesiástica y como jefe a uno de los suyos. Ese es el principal problema. Lo comentábamos antes. En cualquier deporte, imaginemos que el reglamento, bueno, en general es bastante aceptable. Se han introducido algunas normas de juego un tanto dudosas, pero bueno, el problema no es ese. El problema es que está en manos de árbitros comprados, de un comité de competición y de disciplina deportiva que también es corrupto, que no hay ninguna buena intención, por ejemplo, ahora que está de moda la sala VAR, de revisar bien las jugadas. Ese es el problema. Entonces, como la competición está adulterada, pues en cualquier momento van a hacer de las suyas porque tienen la sartén por el mango para hacer trampas y perjudicar al aficionado. En este caso es mucho peor que un deporte, al fiel, a la oveja de Cristo. Ese es el problema. Entonces, ¿por dónde viene la solución? Por la parte de la fe. Por ahí viene. Escribe San Clemente I, Papa, a los Corintios. Todos estos alcanzaron gloria y grandeza, no por sí mismos ni por sus obras ni por sus buenas acciones, sino por beneplácito divino. También nosotros, llamados por su beneplácito en Cristo Jesús, somos justificados no por nosotros mismos, ni por nuestra sabiduría o inteligencia, ni por nuestra piedad, ni por las obras que hayamos practicado con santidad de corazón, sino por la fe, por la cual Dios Todopoderoso justificó a todos desde el principio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué haremos, pues, hermanos? ¿Cesaremos en nuestras buenas obras y dejaremos de lado la caridad? No permita Dios tal cosa en nosotros, antes bien con diligencia y fervor de espíritu, apresurémonos a practicar toda clase de obras buenas. Bien, y para guiarnos en la fe en esta última prueba tenemos a Nuestra Señora, que ella no está contaminada, ella es inmaculada, pura, dolorosa. Bien, en esta época de Bergoglio, Agustín, los buenos y malos pastores están mezclados, por lo que ni podemos atenernos en todo al derecho canónico, ni podemos desestimarlo. Nosotros pensamos el que pensamos nosotros. Pues que al igual que en la primera venida, la palabra y la gracia de Dios prevalecían, las de Jesús, y derogaban ciertos aspectos de la ley mosaica. Hoy sucede lo mismo si tomamos como referencia lo que la Virgen ha transmitido en sus mariofanías. El ejemplo primero que se nos viene a la cabeza, la lapidación de la mujer adúltera. La palabra de Cristo estaba por encima. Si hubiera el Señor tomado al pie de la letra y hubiera dado validez, pues esa mujer habría terminado lapidada. O como decía un antiguo párroco mío que tenía bastante gracia, si se le pegaban las lentejas a la mujer, ya recibía el acta de repudio. Eso, el Señor vino a terminar con ese tipo de resquicios de la ley mosaica, que eran consecuencia de la dureza del corazón, y por eso él estaba por encima. El Señor, tras haber expuesto las parábolas del reino y hablar de la siega, que es la separación que harán los ángeles en la venida del Señor, los arrebatamientos, el vengo por toda la humanidad de la Virgen, después de esa parte, precisamente de esa parte, para la que nos estamos preparando con la Virgen, dijo, ¿habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. ¿Qué sería lo nuevo ahora? Pues los mensajes de la Virgen. Eso es nuevo, relativamente nuevo, no está en el derecho canónico. Y que no hay papa desde hace más de 2 años. Esa situación también es nueva. Y el derecho canónico no puede dar respuesta a todo lo que
conlleva esa situación novedosa. La iglesia sinodal de Bergoglio no se representa por la barca de San Pedro, sino por la canoa de la Pachamama, por ejemplo. Y esa canoa va al pairo, sin rumbo, pero como va cargada de malos espíritus, su final será el de hundirse como piedra de molino, como refiere la Sagrada Escritura, Apocalipsis, capítulo 18. Y hoy vamos a ver tres casos, tres concretos, importantes, en los que la aplicación del derecho canónico causaría perjuicio a los fieles, porque no despejaría las dudas. ¿Qué tres casos son? Primero, que los obispos que son trasladados ilegítimamente de sede por Bergoglio, tenemos la duda. Bueno, ¿son ilegítimos también por haber obedecido a Bergoglio? Es un caso interesante. Segundo, la renuncia de Benedicto XVI, que no fue ni verdadera ni falsa, en el sentido de que Dios no puede mentir, ni contradecirse, ni ser infiel a sus compromisos. Y el tercero, la ordenación sacerdotal de Bergoglio. Si fuésemos legalistas nosotros, si nos basásemos en el derecho canónico, no podríamos decir que Bergoglio es seglar, pero sí lo venimos diciendo desde hace 2 años, porque creemos en las palabras de la Virgen, que son lo nuevo, y como ella es madre de la Iglesia, y la Iglesia es la depositaria del derecho canónico, pero este está contaminado y ella precisamente ha venido a arrojar luz, por eso decimos que Jorge Bergoglio es seglar, porque no puede bendecir en nombre de Dios a los fieles, y es violento porque ejerce violencia contra las leyes de la Iglesia. Se puede usar, y está bien usado, el término ejercer violencia contra las leyes. Por eso es violento, no únicamente porque internamente sea violento o le diera un manotazo a aquella china, eso es secundario. Ejerce violencia contra el reino de Dios, en el sentido de que lo agrede, lo destruye, lo contamina, lo llena de demonios para la perdición de las almas, lo combate, lo niega. Eso hace Bergoglio, es violento. Efectivamente, Agustín. Entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, el derecho canónico está contaminado, por eso no puede dar ni respuesta ni solución a los graves interrogantes que se plantean en estos últimos años, en esta última prueba de la Iglesia y con lo que se nos va a venir encima. Además de que está contaminado, hay algo que es muy evidente, y es que el derecho canónico está en manos de la masonería eclesiástica. La masonería eclesiástica liderada por Bergoglio, con su falsa virgen, que es la devoción de la masonería eclesiástica, la de satanudos, y esta contaminación de todo ello, de todo en la Iglesia y del derecho canónico, ¿qué es lo que produce, Agustín? Produce división, confusión, indisciplina y finalmente persecución. Un ejemplo es una anécdota. Es el del otro día. Una persona conocida mía está asistiendo a unos cursos de confirmación y me dijo que allí se había dicho que la Iglesia ya había aceptado la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, que eso se diga en un cursillo de confirmación que sirve de preparación para recibir el sacramento y ser enviados. Bueno, si aceptan la teoría de la evolución de Darwin, saldrán enviados a hacer el mono. Yo no sé a qué saldrán enviados. Es un curso de confirmación de que la Iglesia está en gran apostasía y gran confusión. Una confirmación de la confusión que hay en la Iglesia. Eso es correcto. Bueno, Agustín, estamos viviendo unos años en los que es imposible que el derecho canónico pueda ser usado para este fin concreto. ¿Cuál fin concreto? Pues resolver las situaciones derivadas de esto que vamos a decir, que es que coinciden los signos de los tiempos, el cumplimiento de los hechos encaja con las profecías. Siempre lo hemos dicho. Vemos los signos de los tiempos, hay signos de los tiempos de los dos alfiles, el religioso y el político, y profecías. Y vemos que coinciden. Entonces, ¿qué hacer? ¿Acudir al derecho canónico para entenderlo y que nos dé confirmación? No, porque no vamos a obtener la respuesta. ¿De dónde va a venir la respuesta? De la fe. La fe es la palabra fundamental hoy. Fe en lo nuevo, en la mujer de fe, que es la designada por la Santísima Trinidad, la jefa, la capitana, que ya era madre de la Iglesia, por supuesto, pero ahora, transitoriamente, ella ejerce como de sumo pontífice.
Así que el derecho canónico está muy en un segundo plano porque está contaminado y ella es pura. Además de que la jefa es pura, pero hay que tener fe. Volvemos a lo que hemos dicho siempre, Agustín. ¿Dónde están las llaves del reino? ¿Dónde están las llaves de San Pedro? Porque no están en el derecho canónico. ¿Dónde están? Transitoriamente las tiene la Santísima Virgen hasta que ella se las entregue al último pastor, que fue el referido por San Miguel Arcángel. Y tenemos que rogar para que ese último pastor pueda aprobar los mensajes y apariciones, según nos dijo el Santo Arcángel. No porque no quiera, sino porque estará todo en contra para que el rebaño se dé por enterado y por eso será carismático. No podremos comunicarnos ya en esa última parte al modo convencional. Habrá apagones, control, inteligencia artificial. Entraremos en una nueva fase de la comunicación, pero no ha llegado ese momento. ¿Qué nos demuestran, Agustín, la Virgen pura dolorosa y el Salmo 97? ¿Qué demuestran? Bueno, esto es importantísimo. Vamos a ver que demuestran la imposibilidad de acudir al derecho canónico como una piedra sólida para poder estar asentados y resolver las dudas. Esa situación que tenemos por delante, que vemos con la Virgen y con el Salmo 97, demuestra que la situación ahora mismo es canónicamente irresoluble. Vamos a ver por qué. Según la palabra de Dios, el Salmo 97 en concreto, que es usado por la Santísima Virgen en el mensaje del 8 de junio, el mensaje del no diaconado tiene mucho de Salmo 97. Dice, el trono de Dios se asienta sobre la justicia y el derecho. Entonces, si el trono de Dios se asienta sobre la justicia y el derecho, y en la cátedra de San Pedro, en lugar de un vicario de Cristo, se ha sentado un papa injusto que ejerce violencia contra las leyes y pagará por su pena canónica, y es violento, pues ¿eso qué significa? Que la situación es irresoluble, es un círculo vicioso. Porque, como hemos dicho antes, está esa herramienta en manos de la masonería. Y, bueno, no resuelve, por ejemplo, cuestiones fundamentales. La renuncia de Benedicto XVI fue inválida. El derecho canónico no ha servido para ello. La elección de Bergoglio, que como hemos referido en otras ocasiones, ese cónclave tuvo más trampas que una película de chinos, tampoco ha sabido el derecho canónico atajar y enderezar y corregir la situación ni evitarla. Claro, si está en manos de la masonería eclesiástica. Entonces, ambas soluciones que son importantísimas, la renuncia de un papa y la elección de otro. A ver, algo más importante que eso a mí no se me ocurre, así, de primeras, ¿no? Pues son realmente inválidas. La Santísima Virgen nos dice que como cambiaron de papa y los papas no se cambian, siguió siendo papa Benedicto porque seguía vivo y el otro no es papa. Bueno, pues el derecho canónico se ha tragado hasta el fondo esa mentira envenenada. Así que, como estamos ya en una situación de desenlace, esto es importantísimo también, Arturo, planteamiento, nudo y desenlace, pues en el desenlace no vale lo que siempre ha valido. Y antes de pasar al segundo punto, que quiero que empieces a leer tú, yo voy a decir algo. Y es que los mensajes de la Santísima Virgen Pura Dolorosa, de Umbe, además de que ella sufre por la situación de la Iglesia, nos da muchos mensajes sobre los sacerdotes, los obispos, por supuesto que sí, da el mensaje central, vemos dos momentos que son como dos cambios de rasante, dos quiebres, en los que claramente se ven las serias desavenencias que hay entre la Virgen y el clero. ¿Cuáles son esos dos momentos? Agosto del 69. Ahí la Virgen volvió, una vez que ya previamente había entregado las velas, el manto ya había bendecido el agua del pozo, ella tenía intención de unir el reino de Dios. Ya lo había hecho con antelación, pero volvió porque había sido ofendida y contradicha. Y ella volvió. Hubiera sido diferente si no hubiera sido ofendida y contradicha. Igual que si los judíos hubieran aceptado a Jesús, pues el Señor hubiera implantado su reino de otra manera a cómo va a tener que suceder. Y el segundo momento de fuerte enfrentamiento dialéctico entre la Santísima Virgen y el clero se produjo en el Adviento de 1970, porque no se le hizo caso a sus mensajes. Ella mandó al mensajero, al precursor, a un ángel de la guarda, y ni al ángel de la guarda, ni a ella misma, ni
cuando en el tercer sábado de Adviento ya había transcurrido, tampoco se le hizo caso y en persona reprendió al párroco, ni en el mensaje de la visión infernal del clero. Y finalmente, a la quinta, le dio una sentencia de condena al cura. No verá la luz celestial. Y recordamos que la Virgen Pura Dolorosa no vino para enderezar a 2 o 3 curas de Vizcaya en tiempos del Generalísimo de Pablo VI. De verdad que no. Es para esta época, como se transponen los mensajes. Algunas veces hemos dicho, en tiempos de Umbe, realmente los tiempos de Umbe son estos. Estos son los auténticos tiempos de Umbe. Pero para que nos entendamos, en aquellos años, ella tuvo en agosto del 69 y en el Adviento del 70 2 momentos en los cuales se ve claramente esa fricción, esa incompatibilidad, como diría el africano, San Agustín, reinos diversos y adversos. Es que no puede haber coexistencia, lo dice también San Pablo en Corintios, entre la luz y la niebla, como después vamos a ver. Bueno, pasas, Arturo. Sí, Agustín, antes de pasar al segundo punto, y cuando finalmente la Virgen termina diciendo que las altas jerarquías desatan la ira de Dios, eso ya, ¿cuál es la conclusión final que podemos sacar? Pues eso lo dijo la Santísima Virgen en la época que será la previa al castigo final de Garabandal antes del juicio de las naciones. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, es que son procesos. Antes hablaba yo con una persona muy interesante y es que la falta de formación es enorme. Y de la noche a la mañana no aparece la gran apostasía. ¿A que no? Esto ha sido el resultado de muchas décadas. Pues lo mismo que las altas iras desaten, las altas jerarquías desaten la ira de Dios, no es algo que de repente suceda. Se viene cocinando especialmente desde el año 2013, que fue cuando se inició la parte más dura de la pasión de la Iglesia. Y ya estamos en el Sábado Santo. Efectivamente, Agustín. Bueno, vamos entonces con este punto que dice que desde la Semana Santa, lo comentábamos antes, del año 2020, estamos en el desenlace, ya no es el nudo, estamos en el final de la historia, en los últimos años, la última prueba, y es el tiempo en el que, como dice el mensaje central de Umbe, no nos servirá ninguna luz. ¿Esto qué implicaciones tiene, Agustín? Esto es vital, fundamental. En el mensaje central de Umbe se habla 2 veces de la palabra luz. Hay una luz que no sirve y una que sí sirve. La luz que no sirve es aquella que no va a resolver nada, aquella que provenga de soluciones humanas, sanitarias, políticas, económicas, canónicas. Esa luz ya no vale. Pero hay una visión en la que los dignos tienen luz y no sufrirán porque tienen fe. Esa es la luz que vale, la luz de la fe. Efectivamente, porque la luz que no vale es la que también se dice, con otras palabras, la falsa esperanza, ¿verdad? Sí, es que son conceptos que van relacionados. Niebla, falsa esperanza, falsas soluciones, la falsa alegría. Es que en esta iglesia todo es falso. La falsa Falsa misericordia. misericordia, la Sí. falsa fraternidad sin Cristo. Entonces, ahora como estamos entremezclados, pues no es fácil. Y de hecho, una de las señales de que estamos en el final de los últimos tiempos es que los seglares, que además ni siquiera nosotros somos canonistas ni juristas, yo soy hombre de ciencias, tú eres periodista, y estamos hablando de conceptos de derecho canónico. Esto no sería normal, tendrían que ser los pastores los que estuvieran usando estas herramientas. Pero como son perros mudos, como están bajo el yugo de la falsa obediencia, por eso la Santísima Virgen dijo que no podía contar con ellos, que contaba con los seglares. Así es, Agustín. Vamos entonces a poner unos ejemplos brevemente de elementos que antes valían y ahora ya no valen. ¿Por qué? Por ejemplo, El que obedece no se equivoca. Ojo a la falsa obediencia. Eso ya no siempre vale, hay que discernir. El segundo ejemplo es que no están aprobadas. Es que ese ejemplo tampoco vale, o ese caso, o esa excusa, porque cómo van a estar aprobadas si el derecho canónico y además Bergoglio, que ni siquiera ha querido dejar el resquicio de que algún obispo o algún cardenal se convierta y pueda aprobar algo que vaya contra sus planes perversos, él se ha quedado en exclusiva con la potestad de aprobar, de conceder sobrenaturalidad a los mensajes de la Virgen. Es decir, jamás estarán aprobadas, claro que no. El tercero, léelo tú si quieres. y no asumir que hay que pasar por la prueba de resolver que pidió la Virgen. O sea, pretender decir, yo suspendo el juicio, ¿verdad? Claro,
es que hay que pasar, hay que fiarse y Dios separará las aguas del Mar Rojo, pero hay que cruzar. Si Dios, que ya las ha separado, no va a empujar a Moisés y a los suyos, es que eso tienen que hacerlo ellos, hay que cruzar al otro lado y confiar en que no se van a ahogar, porque Dios los va a proteger. Es que me da miedo pensar que luego las aguas me ahoguen y al otro lado que hay. A ver, es que algo tendremos que poner de nuestra parte, ¿no? Hay que cruzar y tomar esa decisión. Y eso muchos no lo hacen. Están esperando. Antes también, Agustín, uno podía decir que el derecho canónico te impedía el culto privado, que tenía que ser solo el culto público, pero ahora sí ya la situación ha cambiado. Hay que ir haciendo la transición del culto público al privado. ¿Qué nos vamos a esperar? ¿A cuando haya otro confinamiento? ¿A cuando sea realmente imposible? ¿O cuando no sepamos si en la Eucaristía está el Señor o no está? ¿Porque hayan hecho algún cambio? Es que no hay que dejarlo para última hora. La Virgen también se refirió al desenlace, Agustín, del que estamos hablando, cuando dijo una frase muy llamativa. Pues esta frase es tremenda y la dio ella el 28 de febrero del 76. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días. La Virgen no dice la Iglesia desaparecerá, ni la Iglesia será destruida. No, porque según las palabras de su Hijo, las puertas del infierno no prevalecerán y siempre quedará un resto fiel hasta la llegada, hasta la segunda venida del Señor, que será un juicio por etapas, el iterum. El pasado verano y en otoño hemos hecho vídeos muy buenos que yo recomiendo que quien tenga tiempo que los repase. Un ve profecías, un ve arrebatamientos, un ve apocalipsis, un ve catejón, un ve garabandal, un ve via crucis. Es que estamos extrayendo conceptos que ya están expuestos que son muy útiles. Si la Iglesia dice, la Virgen dice que la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida, ¿podemos pensar que va a quedar incólume el derecho canónico? Claro que no. Y la siguiente idea que ella nos da para que nos orientemos: yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días. ¿Qué significa eso? Que ella es la referencia espiritual, el Santo Rosario Parusíaco que hemos entendido gracias a ella, y ella dijo, el Señor reinará, que viene ya el reinado de Cristo, después de pasar por lo que vamos a pasar. Sí, porque la estructura terrena de la Iglesia va a estar terminada prácticamente, Agustín. Desintegrándose, y ya después de Benedicto XVI no hay posibilidad de restauración. Es que Dios no quiere que esto se restaure, que ya ha pasado el tiempo, estamos en el desenlace, y ahora estamos haciendo la transición, todavía no ha llegado el Señor, estamos en oración, en el Sábado Santo de la Iglesia, pero no vamos a retroceder y a volver al Domingo de Ramos, para que nos entendamos, ¿no? Ahora ya hay que mirar hacia la resurrección. Ella lo que quiere es que tengamos una mentalidad parusíaca y con lo que eso implica, ¿no, Agustín? Eso, claro, es lo que ella quiere, lo viene ella enseñando, numerosas mariofanías, creo que en su día hicimos un recuento, 20 o 21 que están relacionadas con las de Umbe, bueno, pues eso es lo que ella quiere, ¿no? Necesitamos la fe es fundamental. La Virgen nos está diciendo que el tiempo de la Iglesia, entendido como el tiempo en el cual la institución administrativa jurídica sigue siendo pura y maestra infalible, ese tiempo terreno, administrativo, jurídico, canónico, está terminando, está languideciendo y no va a resurgir. Ahora viene otro tiempo nuevo, viene una restauración y una renovación. También, si es que tiene mucha similitud con la primera venida del Señor. Él vino a dar plenitud y a derogar ciertos aspectos. Otros no, claro, hay muchas cosas que seguirán valiendo, por supuesto. Entonces, ya estamos en el descuento a partir de la Semana Santa del año 2020, que fue el final de la segunda treintena de Umbe, y ya no servirá ninguna luz. Vamos a ver qué importante. La Virgen nos prepara y nos sitúa en este tiempo. Vamos a tener en mente dos momentos. El aviso, estamos antes del aviso, cada vez más cerca, pero antes del aviso. Y dijo la Virgen en el mensaje central, refiriéndose a ese momento, en el tiempo que queda... En el periodo de tiempo. En el periodo de tiempo, sí, más fino todavía. En el periodo de tiempo que queda,
Ya está hablando ella de un tiempo que se está acabando, en el periodo de tiempo que queda. No dijo eternamente, esto seguirá o queda mucho tiempo, ¿vale? Ahora vamos a ver qué dijo ella temporalmente y en relación a cómo está la salud canónica de la Iglesia entre el aviso, que es el vengo por mis hijos, y el vengo por toda la humanidad, que es la siega del Apocalipsis, los arrebatamientos. Dijo, 3 veces vengo por toda la humanidad. A ver, si ella viene, es que viene, porque como ella misma dijo en otro mensaje en Umbe, yo nací en la tierra y estoy en el cielo. A ver, básicamente, el Señor y la Virgen están en el cielo. Claro que el Señor está presente en la Eucaristía, real y sustancialmente, pero vienen porque están en el cielo y si vienen no es para quedarse en esta tierra devastada, sino para un rescate y para una renovación. Entonces, la Virgen nos dice que viene por toda la humanidad en ese periodo y añadió, los obispos no continúan en la misión que el Señor quiere y quiere vuestra ayuda para salvar a la humanidad. En el 4 de junio dijo, los apóstoles humanos, los seglares, salvarán el mundo. ¿Eso permite albergar alguna esperanza de que el derecho canónico enmiende la situación? No, ninguna. Y desde luego, Agustín, ahora que lo estás diciendo, esa frase es muy contundente, aclara mucho al respecto. Si son los apóstoles humanos los que salvarán al mundo, está diciendo que el derecho canónico no. Pues que ya tiene los días contados, el derecho canónico y el culto público también. Si es que esto se está acabando ya. Es que quien no quiera verlo, pues nada, seguirá esperando al jubileo de la esperanza, a que Bergoglio siga abriendo puertas. Yo no sé, ¿a qué esperan ya para empezar a reaccionar y a posicionarse? Y ella dijo, después de los arrebatamientos, se está terminando el siglo. Y en el mensaje en el que ella dijo, las altas jerarquías desatan la ira de Dios. Pues antes dijo, se está terminando el siglo. 15 de noviembre del 72, el mismo día en el que Pablo VI, el vicario de su hijo, dio una catequesis sobre el diablo. El mismo día. Efectivamente, bueno, Agustín, pues todo esto nos está confirmando, refrendando que el derecho canónico está pasando. De hecho, Bergoglio y la impostura de Bergoglio han pasado por encima, pero por encima del derecho canónico, se lo ha pasado por el arco de triunfo y estamos en el desenlace donde ubicamos el derrumbamiento, como antes hemos dicho, que el derrumbamiento vuelve a explicar muy brevemente qué significa. Es una descomposición, una desintegración de las leyes, de las normas litúrgicas, bueno, pues herejías que se introducen, que se enseñan, inmoralidad, ese es el derrumbamiento. Una sinodalidad, una protestantización, en fin, prepararle el camino al inicuo que viene, ese es el derrumbamiento. Efectivamente, y se ubica desde, básicamente, aunque tiene su origen pues mucho antes, obviamente, pero en un proceso que termina de concluirse entre la muerte de Benedicto y el aviso. Entonces, a raíz del aviso, ese segundo Pentecostés, para quien lo esté esperando, esa fuerza del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensas tú que puede venir? Bueno, el segundo Pentecostés no lo van a recibir todos. El padre Pedro Muñoz, que es el mayor experto en el libro del padre Gobi, dijo que pasará para el segundo Pentecostés lo mismo que en el primero. Estaban en el cenáculo junto a la Virgen. La mayoría no lo van a recibir. Todo el mundo sí va a tener su iluminación de las conciencias. Creemos que son sucesos que vienen muy unidos, pero no es exactamente lo mismo el aviso o la iluminación de las conciencias que el segundo Pentecostés. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, Dios respeta la libertad del ser humano. Muchos se enmendarán, otros volverán más malos una vez que pase un tiempo de pausa. Agustín, bueno, ahora quiero que me cuentes 3 premisas que pueden avalar todos estos razonamientos. Estas 3 premisas son muy importantes, que básicamente las 2 primeras coinciden con las 2 líneas generatrices de Umbe y tenemos que asumir para continuar. Primera premisa, la Iglesia está gobernada por alguien que no tiene autoridad espiritual porque no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal y no es papa. Y esto ya hemos demostrado en otros vídeos abundantemente de 4 formas que se constata. El camino sacramental, el canónico, el evangélico y el profético. Segunda premisa, la que hemos dicho antes. Están coincidiendo los signos de los tiempos con las profecías. ¿A qué signos de los tiempos nos referimos? Algunos de ellos son que ha habido 2 papas durante 10 años, los cientos de errores, herejías, blasfemias del actual Vaticano
Y luego el otro alfil, pues ya vemos la situación política, social, bélica, sanitaria, tecnológica, demográfica, transhumanista. El mundo está sumido en la gran apostasía, hay muchísimas impurezas, idolatrías, homicidios, robos y blasfemias. Esto ya no tiene ningún freno, el catejón ha sido apartado y ya no hay un obstáculo serio espiritual. Así que, bueno, ante esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Ir al derecho canónico? No. Ir a la fe en la Virgen. Y esa es la tercera premisa. Bueno, porque las dos primeras no son explicadas por el derecho canónico, sino por la tercera, que es la que proviene de la fe. Al ir sacando de lo antiguo, del arcón, como decía el Señor, lo nuevo y lo antiguo. Hay cosas que sí siguen valiendo. Bueno, la Virgen ya lo predijo, incluso la Virgen del Buen Suceso, hace 4 siglos en Ecuador, ya fue un adelanto impresionante de lo que estamos viviendo ahora, a la monja española. La tercera premisa es esta, que es un dogma de fe realmente. Dios Espíritu Santo y su esposa mística, la Santísima Virgen María, no dejan de asistir, gobernar y santificar a la Iglesia. Y el Espíritu Santo sopla por donde quiere. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Bien entendido, claro, no como los protestantes, que usan ese versículo para hacer lo que les dé la gana. Decir que tienen sus carismas y, en fin, de todo. Por eso, Agustín, hay algunos debates que desenfocan un poco la cuestión, por ejemplo. Bueno, es que los debates no son, la Virgen no ha venido para decir que estudiemos derecho canónico. El debate tampoco es, y ahí los tradicionalistas americanos, los gringos, se meten mucho en esa batalla que no es la batalla principal. Algo ven, pero están desenfocados, porque sería un error pensar que esto es una batalla entre la infiltración masónica barra modernismo, barra pues toda la protestantización del postconcilio Vaticano II y la tradición, la doctrina, la liturgia, la misa tridentina. No es esa la batalla. Esa es una consecuencia de cómo está la Iglesia. Pero esa no es la batalla. La Santísima Virgen no ha venido para decirnos que celebremos misa tridentina y que estudiemos derecho canónico, que no. Lo cual no significa que ella no quiera que se siga extrayendo lo mejor y que la misa tridentina es más bella y por supuesto que sería preferible, pero las cosas son como son. El debate no es ese. Ella dijo, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. En la misa no hubo sordo, ha habido milagros eucarísticos. Y ella, al padre Gobi, le dijo que le agradaban mucho las misas concelebradas, que principalmente son las del Novus Ordo. Entonces, por favor, no desenfoquemos el debate. El debate está entre Satanás y la mujer. Ese es el debate, ¿vale? No es el derecho canónico, ni la misa en sí, la liturgia. No ese es el debate principal. Vamos a ver, bueno, y la mayoría de los videntes actuales son falsos también. La estadística no ayuda en absoluto. Por ejemplo, hay algunos que incluso también serán engañados, no solamente por el falso profeta, porque los que ya dicen que Bergoglio es el falso profeta, pueden ser engañados cuando venga un sustituto que pensamos que tendrá. Nosotros estamos blindados. Claro, por ejemplo, los del Libro de la Verdad dicen que ya Bergoglio es el falso profeta. ¿Qué harán cuando venga otro? Pues hay otros que se engañan haciendo lo contrario, que el malo será el siguiente. Bergoglio es el bueno, es el catejón, lo cual es para partirse de risa, si no fuera porque esto no tiene ninguna gracia, y el malo será el siguiente. Y se pondrán muy puntillosos a decir que, claro, como habrá guerra y no se podrán reunir, entonces sí verán los fallos canónicos y no han visto la enormidad de fallos canónicos que el derecho canónico no ha sido capaz de detectar ni de solventar en 12 años. Y ahora sí van a ver, no. Con Pedro, Agustín, con Pedro Romano tendremos una confirmación sobrenatural de todo lo que estamos viviendo. Sí. Pedro Romano va a ser el jefe. Y además, si en el Apocalipsis se dice que vendrán los 2 testigos a predicar y a ayudar y serán muertos por el inicuo, obviamente pertenecerán y estarán bajo las órdenes del líder de la Iglesia. No van a ir por un lado los 2 testigos del Apocalipsis y por otro Pedro Romano. Ya veremos, el cielo tendrá su manera de unificar toda esa nueva doctrina y esa obediencia verdadera, minoritaria, cuantitativamente minoritaria, pero ahí estará la verdadera Iglesia. Como dijo Joseph Ratzinger, se cierra el círculo en el 69. Dijo, en el 69 además, cuando era obispo, porque cardenal no fue hasta el 77, que la Iglesia final sería pequeña y reducida, pero sería pura, como la Virgen pura. San Miguel Arcángel dijo
el próximo papa estará iluminado por el Padre Pío, será carismático, San Pío de Pietrelcina. Pedid y orad para que pueda aprobar las apariciones de la Madre de Dios y los mensajes. Porque ahora se repite eso, ¿no? Que un pequeño grupo recibirá el segundo Pentecostés. Seamos dignos. Tenemos que dar el último arreón para salir de la vía purgativa, estar en la vía iluminativa, que es lo que ha enseñado la Iglesia siempre, y ahí tendremos luz, la luz que sí sirve, la luz de la fe, no la luz de soluciones humanas, canónicas, que si ha nombrado a tal o cual cardenal al frente del dicasterio, este o el otro, que eso ya no vale. Esto ya está contaminado, envenenado, y además hacen mal uso, que es lo peor, que hacen mal uso. Muy evidente. Agustín, vamos entonces, si te parece, a ver los 3 casos en los que el derecho canónico ni ha resuelto ni va a resolver las dudas de los fieles. Pues sí, son esos que dijimos al principio, y recomendamos estudiar y creerse con mucha fe varios mensajes de la Virgen de Umbe, en concreto 23 de mayo del 71, 4 de junio del 71, 22 de junio del 71, 6 de julio del 71 y 25 de julio. Ahí, en esos mensajes centrales de Umbe, se ve cómo claramente la respuesta a estos casos no puede venir del derecho canónico, sino de lo que ella nos enseña, nos dice y nos transmite para aquellos que quieran creer. Claro, los que no quieran y estén esperando a que en persona se le presente ella, en su día lo dijimos, los seglares que ayudamos a los curas podemos parecer pretenciosos, pero nos tienen que escuchar los curas a nosotros ahora. Totalmente, Agustín, si en uno de los mensajes, 25 de julio creo que es, del 71, dice que el Papa, los obispos y los curas han perdido la luz del Evangelio. Si han perdido la luz del Evangelio, empezando por el falso Papa Bergoglio y todos los que se adhieren a él, pues es que ya me dirás qué clase de orientación pueden darnos. Ninguna. La Virgen pidió tener fe en ella en varios momentos, pero en concreto, como hemos dicho antes, al pie de la cruz, en la visión de la crucifixión. Y al término de la segunda treintena, grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Se produjo una niebla cuando ese papa injusto, que es el único que hay ya, el papa del aviso, pues provoque el derrumbamiento. Y un llamado a todos aquellos que hablan del final de los últimos tiempos y que dicen que Bergoglio es papa. Las dos a la vez no lo pueden hacer. Si hablan del final de los últimos tiempos, que sea porque digan que Bergoglio es injusto y no es papa. Porque si tienen por papa Bergoglio, ¿qué hacen hablando también del aviso? ¿No se han enterado ustedes de que en el aviso va a haber solamente un papa injusto, que no es papa, que no puede bendecir, que es el actual, que es el que provoca el derrumbamiento, que es violento? Entonces, aprendan esa primera línea generatriz, porque si no, van a estar causando confusión. Fíjate, Agustín, que con otras palabras lo dijo un español que lleva pues varias décadas trabajando en el Vaticano y se publicó, esto lo podremos ver, el que lo busque en internet lo encontrará, que él decía que Bergoglio, el mal llamado Papa Francisco, con la renovación de la curia romana, estaba obligando a los cardenales que la asumieran a hacerse el harakiri. Eso es peor que el derrumbamiento, o sea, que se suiciden. Sí, Bergoglio es una máquina de arrojar curas y obispos al infierno. Pero ojo, que en el juicio particular nadie va a ser condenado por culpa de otro. En fin, aquí esto es personal en última instancia. Esto es como cuando uno va al confesionario. No va a confesarse de los pecados de otro, ¿verdad? Otro a lo mejor ha influido para que él peque, pero que esto es personal. Entonces, Bergoglio está arrastrándolos al infierno a paladas. Bueno, en definitiva, Agustín, el derecho canónico no puede explicar las 2 primeras premisas, que la Iglesia está en manos de Satanás, entre comillas, porque siempre el control de la historia lo tiene Dios, entendámonos bien, obviamente, Dios es el Señor de la historia, pero bueno, es una forma de decir que Dios está permitiendo que Satanás, pues, tenga el protagonismo ahora de alguna manera en la cúpula de la Iglesia, ¿verdad? O sea, que el derecho canónico no puede explicar esas 2 primeras premisas, que la Iglesia esté en manos de Satanás y que estemos en el desenlace. Y es por eso que el Señor viene pronto, Agustín.
Y es la fe operante y salvífica la que sí da respuesta a estos 3 casos que vamos a analizar brevemente. El caso de los obispos que obedecen a Bergoglio, son obispos legítimos, que lo fueran de antes. Vamos a ver ese caso. Vamos a ver el caso de la renuncia de Benedicto y el caso de Bergoglio, que no es ni siquiera cura. Pues eso no se explica por el derecho canónico, pero sí por la tercera premisa, la de la fe. Hombre, desde luego, es que si una cosa tan evidente como el tema de Benedicto y de Bergoglio, el derecho canónico, pues ha sido pasado por encima y no ha prevalecido, pues ya me dirás con qué autoridad va a pretender prevalecer después en otras cosas. En fin, que querías dar un mensaje importante, ¿verdad? También. Sí. Además, nuestra propuesta, como siempre decimos, es la más esperanzadora, la más misericordiosa, la más justa. Bueno, el mensaje es que recordar que la luz que no vale del mensaje central no hay que confundirla con la luz de los dignos. Eso es fundamental, ¿eh? Repasen los mensajes de Umbe, los centrales, y vean cómo a la vía iluminativa, que es la vía sacra de Umbe, se llega con la luz de la fe. No se llega sabiendo mucho de leyes, que no. Bueno, la Virgen dice que los dignos tienen una luz especial. ¿Cómo podemos aspirar a ser dignos con una luz especial, Agustín? Pues lo que siempre ha funcionado: infancia espiritual, sacramentos, oración, luchar para cumplir la exigencia fuerte del sermón de la montaña. Obedecer a Dios antes que a los hombres y a la Virgen antes que a los hombres, ¿no? También. Eso, obedecer a Dios y a la Virgen antes que al párroco. Es que, y si el párroco dice, tú obedece, tú calla, ¿qué pasa? Es que va a llegar el momento en el que el Señor no va a estar en la Eucaristía, porque cambian las palabras, por ejemplo, y algunos se darán cuenta y le preguntarán al párroco, y el párroco, guiado por el obispo, ciegos que guían a otros ciegos, dirá, no, como viene de Roma, tú tira para adelante. Dirá que viene de Roma, la norma. Viene de Roma. Bueno, pues vendrá de Roma, pero eso será una oblea de las monjas, que ahí no va a estar el Señor. Efectivamente, Agustín, nosotros lo que queremos con todos estos programas es que cada uno aprenda a tener discernimiento propio, que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo y por Nuestra Señora y por una inteligencia, pues bueno, un entendimiento iluminado, no solamente pues por el sentido común, sino bueno, por lo que estamos aprendiendo de la Virgen, ¿verdad, Agustín? Así es, eso es lo que queremos, ayudar, dar herramientas. Vamos ahora a leer, porque ni queremos profundizar, ni podemos, ni somos especialistas, y el tiempo es breve. Queremos dejar tiempo para hacer una mención a la misión de Texas, porque ayer el padre Foster nos dio una alegría enorme. Esto es lo que necesito por excelencia de vosotros, de cada uno, pues cada uno me sois necesarios. Vuestra fe. Es la ofrenda que os pido, pues en ella están encerradas todas las demás ofrendas, encerradas en vuestro caminar en esta tierra. ¿Veis por qué en este tiempo tan grande de confusión, la confusión suprema, la traición suprema, necesitáis esta fe indómita? Ansiad esta fe, hijos, y yo haré que crezca y eche raíz. Sed como las plantas beneficiosas, que echando raíz en tierra rocosa y dura, la ablanda con sus raíces, dejando que el agua de mi lluvia entre y ablande y deje crecer a más y más semillas. La fe que es creerme a mí, vuestro Dios, vuestro Rey, vuestro Padre. Creerme cuando os hablo, creer mis palabras, creer que cumpliré mis promesas aunque parezca tardarme. Creer en mi amor, aunque veis tanto odio, sufrimiento, oscuridad y blasfemia. Creer que os escucho, que os amo, que velo a cada instante por vosotros, aunque no sintáis nada. Esta es la fe que perdura, que lo soporta todo, que lo alcanza todo. Es vuestra unión conmigo. Pequeñuelos míos, sé a lo que os enfrentáis. Sé el ansia que tenéis por verme.
Sé el dolor y la indignación que sentís porque permito tantos ultrajes a mi nombre, tanto maltrato a mi iglesia, a mi Jesús. Veo la profundidad de vuestro dolor, hijos míos. Me conmueve. Y mi respuesta viene pronta. No os dejaré en la niebla de la confusión reinante. Enviaré mi luz. Estas palabras mías son un rayo de esta luz radiante, que dentro de poco descenderá en plenitud para iluminar hasta el más recóndito rincón. Y vamos únicamente a leer esto que está en rojo. Empieza tú y que la gente vaya captando y tome nota y pause el vídeo, porque esa es la situación real del derecho canónico. Sí, bueno, pues empezamos diciendo que los obispos válidos, pero trasladados ilegítimamente de sede por Bergoglio, ¿qué pasa con ellos, Agustín? Bueno, pues que sí pueden seguir siendo legítimos. A ver. Es que nos preguntamos, ¿son legítimos o son ilegítimos? Pues habrá opiniones en ambos sentidos por los juristas. Por ejemplo, el padre Cornet recientemente decía que sí, que tiene sustento, que es ilegítimo, pero por otro lado hay otros juristas que te dicen que no está tan claro, Agustín. Es que no está muy claro. El otro día, como Bergoglio es peor que ilegítimo, puso un ejemplo bueno, muy interesante, el padre Cornet, que un obispo legítimo, al obedecer a Bergoglio e irse a otra diócesis, como está obedeciendo a un papa ilegítimo, pasa a ser obispo ilegítimo. Eso tiene sustento, no es ningún error, pero claro, es muy difícil de demostrar, porque tendría que ser que ese obispo quisiera colaborar fehacientemente con las maldades de Bergoglio y a sabiendas de que es un destructor lo estuviera obedeciendo. Como eso no se puede demostrar, también tenemos el caso contrario, un obispo que sea legítimo porque haya sido consagrado obispo en tiempo de Benedicto y Bergoglio no lo haya movido. Bueno, y si está en su diócesis adhiriéndose y predicando todas las herejías, blasfemias de Bergoglio, ¿qué pasa? Pues eso será peor, ¿no? Además, si en una diócesis fallece el obispo y hay que poner a otro, bueno, al que le toque, no por eso va a ser de repente ilegítimo, y el hombre a lo mejor no se va a negar. Otra cosa es que ya todos tienen que ir resolviendo, eso sí. Por eso la ilegitimidad la da Dios. Es que no va a venir nadie a decirte que eres ilegítimo. Es una cosa muy difícil de saber y no nos compete a nosotros. Y luego están los ejemplos de los obispos válidos pero ilegítimos, que serían los obispos chinos, Agustín, nombrados por el Partido Comunista Chino o en su día por Lefebvre, ¿no? Exactamente. Serían obispos válidos pero ilegítimos. En fin, es un tema bastante complejo. Y ahora vamos a leer 10 opiniones de juristas a los que hemos consultado, que traemos aquí para que la audiencia tome nota de que esto es muy complejo, de que está muy enrevesado, de que ni siquiera siendo jurista o canonista se podría llegar a una conclusión acertada, de que aquí no está la respuesta para entender cómo está la situación de la Iglesia y que por tanto es una realidad que el derecho canónico está contaminado, lo cual no quiere decir que haya que hacer una enmienda a todo, pero que no perdamos tiempo en ello. Me decía mi madre no hace mucho que a un párroco joven lo habían mandado a estudiar Derecho Canónico a Roma y que estaba haciendo una buena labor aquí en España. Y digo, pues mira, qué pena, porque un párroco joven que está aquí haciendo una labor excelente, según me contaba mi madre, que lo manden a Roma a perder 6 años del tiempo, a estudiar Derecho Canónico. Sí, Agustín, a estas alturas ya no parece muy razonable. Bueno, pues los 10 puntos de opiniones de juristas que hemos consultado son, el primero, la ilegitimidad no está en el nombramiento, sino en la consagración del obispo. Segundo, los nombramientos son un procedimiento que ha variado a lo largo de la historia y que no son determinantes. Lo importante es si se trata de un verdadero obispo y si es aceptado como obispo de esa diócesis pacíficamente, independientemente de por qué procedimiento haya sido nombrado. La aceptación de la diócesis ha de ser tanto por los fieles como por los demás obispos de la provincia eclesiástica. Tercero, pero si alguien impugnase estos nombramientos, se podría considerar una cuestión abierta, que necesita una resolución. La realidad es que nadie ha impugnado los nombramientos episcopales hechos por Bergoglio. Esto significa que la opinión del padre Cornet sí tiene sustento. Cuarto, tenemos una sede apostólica usurpada que emana decretos nombrando obispos, pero son aceptados por el pueblo fiel. La situación parece irresoluble
con el derecho canónico, en una época en la que hay un antipapa excomulgado late sentencia. En quinto lugar, aunque el ordenante sea verdadero obispo, al realizar una ordenación sin mandato pontificio es ilícita y acarrearía excomunión. Sexto, una opinión en sentido contrario. La ordenación sin mandato pontificio solamente hace la ordenación ilícita, no nula. Y para que haya excomunión tiene que haber adhesión contumaz a una herejía o negar un dogma de fe. Séptimo, la ilicitud hace referencia a defectos, no de validez en la ordenación o el nombramiento. El cambio de diócesis no acarrea ilicitud. En este caso, lo que ocurre es que carece de jurisdicción en su nueva diócesis, es decir, no tiene la misión porque no fue enviado por un verdadero papa. Bergoglio, además de papa ilegítimo, es papa inválido porque la renuncia de Benedicto XVI fue nula. Octavo, otro jurista dice que el problema actual es irresoluble porque Bergoglio hace obispos ilegítimos que no pueden ser declarados ilegítimos porque también puede haber otros obispos ilegítimos en la misma provincia eclesiástica. Y además, el superior de todos ellos es Bergoglio, quien no tiene legitimidad para ningún gobierno de la Iglesia. Esto me recuerda a la película de los hermanos Marx, Agustín. Esto ya es entrar en un galimatías terrorífico. Bueno, punto noveno. Si la ilegitimidad de Bergoglio se propagase sin consentimiento de los fieles por el hecho de que Bergoglio detenta la jefatura de la Iglesia, ¿detenta es correcto en este caso? Sí, ¿no? Entonces no se podría asistir a ninguna misa donde se nombrase a Bergoglio, pero esa no es ninguna de las 4 condiciones para que haya transustanciación, ni tampoco el credo de nuestra fe reza, creo en el Papa. Por tanto, la administración de los sacramentos no se ve impedida por el hecho de que la cátedra del derecho esté usurpada. Y décimo, sobre la Constitución Predicate Evangelium, que publicó Bergoglio para el gobierno de la Iglesia y que derogaba inválidamente la Pastor Bonus de Juan Pablo II, una canonista dijo que esa Constitución alteraba el derecho canónico, y eso que ella sigue teniendo a Bergoglio por papa. De esa carta ha surgido que Bergoglio recientemente nombre a una mujer al frente de un dicasterio para la vida consagrada, y hay juristas que dicen que eso no es admisible. Pero aquí tenemos un claro caso de una prestigiosa canonista, doctora, que tiene a Bergoglio por papa. Entonces, aprendería más creyendo en la Virgen de Umbe, en lugar de estudiar tanto derecho canónico, porque ¿de qué sirve lamentarse? Ahora todo van a ser quejas y lamentos. ¡Ay, qué mal estamos! ¡Ay, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué pena! Y bueno, si no asume la realidad, ¿eso de qué vale? Sufrir no es llorar, dijo la Santísima Virgen. En definitiva, la conclusión es que nosotros, si ni siquiera los propios expertos en derecho canónico se ponen de acuerdo y tienen opiniones de todo tipo y el derecho está como está y Bergoglio está puesto ahí al margen del derecho canónico, pues ya después de todo esto lo que podemos decir es que tenemos que ver las cosas como estás tú explicando, sobre todo centrados en la fe y teniendo mucho más en cuenta lo que nos dice la Virgen, que no es otra cosa que tomarse en serio a Jesucristo y orientarnos en lo que pasa en la Iglesia y en lo que viene, prepararnos para lo que viene. Pues claro que sí, y lo demás son opiniones nuestras. Nosotros además, bueno, aquí en Andalucía se da el caso de que hay obispos que están ya a punto de alcanzar la edad. Bueno, yo no me preocupo ahora de cuándo va a venir un obispo nombrado por Bergoglio para ver si tengo que ir a misa o no. En fin, no me faltaba a mí nada más que eso. No, entonces son temas que no nos deben de consumir porque son vanos, son estériles. Y los mensajes de la Virgen, el Santo Rosario Parusíaco, la meditación, las 5 piedras de Medjugorje, ¿no? Básicamente, eso es lo que hay que hacer. Bueno, Agustín, pues con esto terminamos. Simplemente vamos a añadir un último segmento muy breve para valorar lo que han sido las últimas declaraciones que nos vienen desde la comunidad de Texas, Agustín. Sí, antes de eso quisiera decir simplemente 2 cosas. Que sobre la ordenación sacerdotal de Bergoglio, que se pueden ver los capítulos que hemos hecho y el estudio jurídico canónico de Simón Barjonás, que está en nuestro libro. Bien. Y otro punto, que la renuncia de Benedicto no fue ni verdadera ni falsa. Esto parece una contradicción. No fue verdadera porque Dios es fiel a su compromiso, el propio Benedicto dijo que es un siempre y un para siempre, y porque hubo muchos errores formales y fue un golpe de Estado y dio paso a una sede impedida. Pero tampoco fue falsa
porque Dios estaría mintiendo. Y a ojos del mundo fue verdadera, a ojos del mundo, pero realmente fue falsa, pero no hasta el punto de que no supiéramos, los que estamos buscando la verdad, darnos cuenta de que era falsa. Entonces, esa fue la situación. Benedicto, por supuesto, que no mintió. Y para eso traemos aquí un breve fragmento de la Sagrada Escritura del libro de los Proverbios. Porque sabemos que Dios se burla de los burlones, pero sí permite que los que buscan la verdad la hallen sin ser engañados. El libro de los Proverbios dice: no envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta, porque el Señor detesta al perverso y pone su confianza en los honrados. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del justo. El Señor se burla de los burlones y concede su gracia a los humildes. Los sabios heredan honores y los necios acumulan deshonra. Eso se aplica a la renuncia de Benedicto, que Dios ha burlado entre la Santísima Virgen y el último vicario, han engañado, pero engañado sin mentir, sin incumplir el octavo mandamiento. Hombre, igual que el torero engaña al toro, y eso está permitido, ¿o no? Claro, nuestro Señor también en el Evangelio dice: predico de esta manera para que oigan y no entiendan, para que miren y no vean. Porque es que no tenían arreglo. Esas personas que iban a pillarlo, a tomar nota de sus palabras para acusarlo, a tergiversarlas, esos no sacaban su objetivo, porque el Señor hablaba de forma que los humildes sí entendieran, pero los listillos, porque es que es lo que tú has dicho muchas veces, es que ir de listo sale carísimo y el Señor burla a los listos. Efectivamente, Agustín, pues si has concluido, dinos un último resumen sobre la Comunidad de Texas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, pues ayer mismo nos llevamos una alegría porque el padre Foster habló, dijo que en el último mensaje Dios Padre le había hablado de conceptos que son los que hemos tratado en este vídeo. Fe, resolver, luz, falso pastor, purificación, paciencia. No entrar en razonamientos complejos. Habló de niebla, habló de Satanás, habló de San Miguel, habló de la confusión actual. Que tengamos paz, que todo lo que hace su luz es por nuestro bien y que su luz viene pronto. Bueno, nos llevamos una gran alegría porque vemos que estamos en sintonía. Es que se cumple que la Virgen va uniendo a su ejército y no somos una torre de Babel en la que cada uno hable un idioma, y no me estoy refiriendo al inglés o al castellano o al italiano, sino que estamos de acuerdo. Somos conscientes de cuál es la situación de la Iglesia, de quién es la capitana, de que esto ya humanamente no tiene arreglo, de que el Señor viene pronto, y mantenemos la paz en la tribulación, como decía San Juan de Ávila, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, porque tribulación tenemos todos, unos de una manera, otros de otra. Entonces, remitimos a los mensajes a todos los de la Divina Misericordia de Texas, porque estamos convencidos de que son verdaderos. De hecho, de los actuales, para nosotros son los únicos verdaderos. Si hay más verdaderos, yo no los conozco y no recomiendo más. No se trata de saber muchas cosas, sino de saber cosas buenas. Entonces, este hombre es un hombre de Dios, el padre Foster y su comunidad. Y bueno, pues en ese pequeño cerrito, el Tepeyac, en América, con la Virgen de Guadalupe, que tiene 46 estrellas en su tilma, como los 46 papas que quedaban. Es que se va cerrando el círculo. Se cierra el círculo, Agustín. Estamos ya muy cerca. Tenemos que tener paciencia, tenemos que mantener la fe. Lo decía Benedicto XVI en su primer discurso, en su primera homilía: la paciencia de Dios es nuestra salvación. A los hombres nos gustaría que las cosas fueran más rápidas. El Señor pegara un puñetazo encima de la mesa y pusiera a todos sus enemigos de inmediato en su sitio, pero el Señor tiene sus tiempos, sus modos, y tenemos que tener confianza porque su paciencia es nuestra salvación. Agustín, un último resumen en 30 segundos y despedimos. Pues que se confirma que la situación de la Iglesia es la que hemos entendido por la Virgen Pura Dolorosa, que el Señor viene pronto y que el derecho canónico no es que no valga y esté todo derogado,
pero sí está contaminado. Entonces, lo que no está contaminado es el mensaje de la Virgen pura, dolorosa, pero hay que darle un sí, tenemos que tener fe, que es lo que ella pide, ser como niños, eso se lo dijo a Santa Felisa, tú sé como una niña, infancia espiritual, y de esa manera pues no nos vamos a salir de la vía sacra de Umbe, que es la vía iluminativa, vamos a llegar bien situados al aviso, bueno, pues vamos a poder ayudar a otros, y ahí están los signos de los tiempos. Que no nos eche para atrás el saber que somos pocos, que no nos comprenden. Bueno, si eso ya sabemos que está incluido. Lo malo es que todos te aplaudan y, en fin, y te comprendan y tengan mucha fama, ¿no? Y no tengas problemas. Eso no es buena señal en estos tiempos, ¿no? Nunca lo ha sido, pero ahora menos. Así que busquemos la luz de la que nos habló la Virgen. Los dignos tienen una luz especial. Y no vamos a ser confundidos, por ejemplo, cuando se produzcan los apagones eucarísticos, porque sabremos distinguir dónde sí está el Señor. Y escucharemos la voz de verdaderos pastores. Es que el concepto luz es muy amplio. Se aplica a muchas cosas, igual que la niebla, igual que lo que dijo San Miguel. Todo está contaminado. A ver, no se refiere únicamente a la contaminación química del planeta. No se refiere a eso, que también la habrá. Entonces, es el momento ahora, y como referencia temporal, la Cuaresma está muy cerca, y como ella dijo que en el tiempo que queda todos mis hijos tienen que pedir perdón a Dios, pues los que somos hijos de la Virgen Pura Dolorosa, pues hagamos los deberes antes de la Cuaresma, que está muy cercana. Bueno, efectivamente, Agustín, pues vamos hacia el aviso, hacia el segundo apagón eucarístico, y ya con la fuerza que nos dé el aviso iniciaremos la siguiente etapa hacia el milagro, hacia los arrebatamientos, hacia el tercer apagón eucarístico, y en fin, ya cada uno irá recibiendo la misión que el cielo le encomiende. Entonces vamos paso por paso, día a día, cada día le basta su afán, que nadie, es que la gente también muchas veces se olvida de que dice el Señor, a cada día le basta su afán, céntrate en cada día y eso basta. Bueno, Agustín, muchas gracias, que Dios te bendiga, oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad.
La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.